Muy buenos días, continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, en la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista, la invitada, la doctora Isabel Cuadros, directora de la Fundación Afecto. Afecto con el país, afecto con los niños, afecto en contra del maltrato infantil. Bienvenida. Gracias, Adolfo. Médica psiquiatra, ¿no? Médica psiquiatra, sí. Estamos en plena semana de Buen Trato. Sí, estamos en la semana del Buen Trato, arrancamos el 18 y vamos a terminar el 24 con un evento en la Universidad Jorge Tadeo de todo lo que significa la violencia contra las mujeres. Pero buen trato en el sentido social significa una cosa, y en el Sí. sentido, todo el mundo acomoda su propia definición. Sí. Entonces dice, no, buen trato, no, pero si yo no le pego a mi mujer, buen trato, pero si yo no regaño a mi mujer, si yo soy de muy buen genio. Buen trato es un cúmulo de cosas. Sí, fíjese que buen trato significa conocer la Convención de los Derechos del Niño, conocer la legislación de infancia del país, conocer sobre etapas del desarrollo, porque muchas veces los padres piden cosas que el niño no puede dar porque no ha llegado a esa etapa del desarrollo. Por ejemplo, Le doy una anécdota que hemos vivido. Estaba dando una conferencia sobre precisamente buen trato y puse como ejemplo, mire, usted no puede hacerle control de esfínteres a un niño antes de los 2 años. no, y viene y lo Y castigan. entonces, exacto, pero entonces la señora, una de las señoras que estaba ahí, una mujer muy bien intencionada, pero pues que no había tenido entrenamiento, entonces me dijo, "¿Cómo? No puede ser, doctora, yo lo estoy haciendo a los 7 meses. 7 meses. Entonces los niños puede que lo logren hacer, pero a un costo neurológico muy alto. De manera que todo este tipo de cosas pues son importantes de hablar. Ustedes en los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho Pues en a eso contarle a las personas cómo es el desarrollo normal de los niños, qué se puede esperar en qué etapa de la vida. ¿Y por qué no hacemos una breve síntesis de eso? Pues por ejemplo, mire, los adolescentes que son las personas que cuestionan, los que cambian la cultura, las personas que, digamos, casi que su tarea es cuestionar lo que está, y entonces los padres piensan que es con ellos, contra ellos, y no que es una etapa de la vida del desarrollo, y por eso hay una gran cantidad de conflictos en esa etapa. O cuando los niños están en lo que se llama la etapa de yo solito, que están ganando autonomía a los 3 años de edad, y entonces los padres piensan que es que el niño es muy necio o que, entre comillas, se está rebeldizando y casi como si fuera una cosa contra ellos y no que es una etapa de la vida del niño. Pero no es producto de mala fe, es producto de mala información o de una malformación desde los padres. Sí. Los que pertenecemos a la generación de la chancleta, por decirlo en términos amables, que todo se arreglaba con un chancletazo, ¿no? Pues eso es lo que creían. Eso es lo que creían. Entonces nos queda muy difícil digerir esos temas, porque el concepto social era que falta de disciplina. Si el niño no controlaba esfínter antes de determinado, falta de disciplina. Si el niño cuando ya comienza a adquirir autonomía, no, falta de control de los padres. ¿Qué están haciendo los padres? Sí, pero fíjese que yo creo que es bueno hablar en contra del castigo físico, no solamente del abuso físico, sino del castigo físico, porque fíjese, ya chancleta se pasa al abuso físico cuando uno utiliza un instrumento para corregir y golpea con el instrumento, porque obviamente cuando usted golpea con la mano, usted también se golpea, entonces hay una medida de la fuerza. Cuando usted utiliza un instrumento, perdió esa medida de la fuerza porque ya usted no se golpea. Y pues es bueno que la gente haga como ese proceso de reflexión de que el hecho de que se lo hayan hecho a usted no quiere decir que eso sea correcto, porque hay otras muchas formas hoy en día de crianza moderna donde tenemos que mejorar ese tipo de violencia que ejercemos contra los niños. Yo creo que toda la violencia global del país tiene que ver con esas prácticas realmente tan horribles. Dice uno, ¿cómo se sentía usted cuando lo golpeaban? No, es que yo fui de la generación de la chancleta. Todos. Pero fíjese cómo a uno le cuesta trabajo ubicar qué emoción le produce eso. Sí, exacto, es muy difícil digerir eso y lograr esa etapa de transición en sentido positivo. Porque pasamos de la generación de la chancleta a una especie de libertinaje, que es lo que es la expresión social. Dice, esos niños ya están maleducados, claro, como ya no hay nadie se atreve a pegarles con la chancleta o con el correazo. Es como lograr ese punto de equilibrio que socialmente no tiene la suficiente aceptación. Sí, todavía, imagínense, yo tengo un chat con mis compañeros de carrera y hay algunos que todavía siguen diciendo que qué buena la chancleta y que gracias a eso es que son personas de bien. Y la pregunta es si eso hubiera sido necesario. Y hay una cosa ahí que realmente es como muy repelente, digo yo, y es que se le hace a los niños lo que usted jamás le haría a un adulto. Si usted se da cuenta cuando se golpea a un niño, cuando se le danza la chancleta, resulta que usted le haría eso a otro adulto, me lo haría a mí, por ejemplo, de lanzarme la chancleta, se da cuenta que no, porque eso en el Código Penal está establecido. Es muy doloroso que el país
no haya pasado la legislación que prohíba el castigo físico. Usted No, recuerda, ¿eso no está reglamentado? es que hubo toda una demanda de que el castigo físico era inconstitucional, y eso le tocó a la época de esa corte maravillosa que tuvimos, Corte Constitucional, donde estaba Carlos Gaviria, pues que en paz descanse, y la corte quedó algo así como, eran 5 y quedaron 3-2, y Carlos Gaviria, muy ofendido, hace un tratado realmente hermosísimo en contra de por qué es inconstitucional golpear a los niños en el salvamento de voto que hizo. Pero el país perdió la oportunidad de haber hecho lo que han realmente hasta Venezuela. Imagínense que en Venezuela está prohibido el castigo físico, la LOGNA, que es la última ley de infancia que sacaron, prohibieron el castigo físico. Entonces es muy importante que pensemos que eso es algo de lo mucho que tenemos que hacer para mejorar la condición de los niños, y pues invitemos a todas las personas que nos están viendo y oyendo a hacer una acción de buen trato cada día en la semana, una acción pequeña de buen trato. Salude al niño que está en la calle, dígale a su hijo que lo quiere mucho, créale a los niños cuando le están hablando. Uno tiene que tratar de empatizar con el niño y aprender a escuchar lo que realmente los niños nos están diciendo. Isabel Cuadros, directora de la Fundación Afecto. 30 segundos. Una vez del buen trato. Una vez se dé el buen trato, créale a los niños, escúchelo. El buen trato arranca por la escucha de los niños. Créale si hablan de abuso sexual, protéjalos. No utilice el castigo físico, no grite a los niños. Los gritos también son tan dolorosos. Y por supuesto, los niños son sujetos de derechos de la misma manera que los adultos. Y un consejo final: no le haga a un niño nada que usted no le haría a un adulto. En nombre de los niños de Colombia, en nombre de la sociedad colombiana, mi agradecimiento. Gracias, vamos con un gesto de buen trato. La quiero mucho, la quiero mucho. Adolfo. Gracias por todo. ¿Cuántos años llevamos hablando en los medios de maltrato, no? Y le cuento que eso va para todos. Sí, yo sé. Todos los días trata uno de superarse. Claro, muchas la quiero gracias, mucho, Adolfo. ¿no? Gracias. ¿Eso es buen trato? Claro que sí, qué bueno. Buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ya continuamos en La Mañana Amable de la Televisión Colombiana, La Mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.